Y lo metí en un taxi y me lo llevé a casa. La aniquilación de millones de judíos durante el Holocausto no tuvo precedentes en la historia moderna. Los nazis afirmaban que el pueblo judío era la causa y raíz de todos los males del mundo y debía ser destruido. Pero la cuestión más llamativa es ¿qué sabían los Mislin sobre el Holocausto y cuándo lo supieron? Sobre los campos de concentración, no sé qué podía saber él de los campos. Había rumores que circulaban entre los sargentos de que los judíos estaban siendo deportados a campos de concentración y que allí los exterminaban. Es lo que se decía con la boca pequeña, pero solo se podía hablar de ello entre los amigos íntimos. Yo personalmente, en la época en que estábamos luchando en Lituania, cuando estábamos destinados allí, oía constantemente en la zona de Denneburg ametralladoras que disparaban casi sin parar. Y un día le preguntamos a uno de los que participaba en aquellos disparos, ¿qué es lo que hacen allí? No recuerdo si era un soldado o un agente de la Gestapo. Y nos dijo, estamos matando a criminales de guerra, eso es todo. Los soldados sabíamos naturalmente que había prisioneros judíos en Auschwitz y Buchenwald, pero es algo de lo que hablábamos solo entre nosotros, nunca abiertamente. Tengo que reconocer que quisimos pasar por alto esa información. Yo al menos intenté olvidarla y pensaba que Dios me ayude si se enteran de lo mío. Así eran las cosas. Arno Spies mantiene que él nunca estuvo en servicio en zonas de población judía. Durante la guerra nunca estuve en zonas donde hubiera población judía, como en Polonia. En esa parte de Rusia no. No estuve en Bielorrusia, sino al sur de Leningrado. En esa parte de Rusia, en el distrito de los pantanos, no había judíos. Si yo hubiera oído algo de lo que estaba pasando en los campos de concentración, seguramente habría cambiado mi opinión sobre Alemania y sobre los alemanes en general, y sobre, digamos, la línea de mando. Pero probablemente no habría hecho nada. ¿Qué podía haber hecho yo? Me podían haber matado. En el ejército no se podía hacer mucho. Pero le digo claramente, si hubiera estado en una posición de tener que maltratar a gente miserable, a prisioneros, no lo habría hecho. Eso es seguro, absolutamente. No habría hecho ninguna brutalidad, estoy seguro. Todavía creo, y lo creo firmemente, que solo una pequeña parte de la población alemana estuvo implicada en aquellos crímenes. En el año 1943, los mestizos judíos vuelven a ser llamados al servicio militar a causa de la necesidad de hombres en el ejército. Hans-Gert Falkenberg vuelve al servicio y es enviado a la organización Todt, un batallón de trabajo formado por prisioneros, Mislin y otros indeseables. Los trabajadores construían carreteras, trabajaban en el muro de protección del Atlántico o fabricaban los mortíferos misiles V2. Y los V2 estaban en un estado en el que un quinto o un sexto de ellos explotaban cuando se montaban, lo cual suponía también una muerte segura. Y mientras estaba trabajando en la organización Todt, Falkenberg recibió una carta de su abuela judía que se encontraba en un campo de concentración y no pudo hacer nada por ayudarla. En la última carta escribió en francés:
Esta semana, otros 10.000 bajo el gas. Eso decía en francés. Era julio de 1942. Era algo inconcebible. Uno solo podía pensar que la gente se había vuelto loca. Aquello no podía ser verdad. Falkenberg pronto supo que las informaciones de su abuela no eran tan absurdas y que su propia vida estaba también en serio peligro. Él y algunos de sus compañeros planearon la huida. Una noche, durante un ataque aéreo, robaron unos uniformes alemanes y escalaron los muros. Consiguieron llegar a París disfrazados de oficiales alemanes. De modo que vivimos en París como oficiales alemanes, en un hotel con todos los privilegios de que gozaban aquellos. Teníamos jabón y alcohol, y yo qué sé qué más. Y allí jugué al tenis, bajo la Torre Eiffel. Estuve en la ópera y en la comedia francesa. Y ese es mi París. Paseos por el Trocadero, asistencia a conciertos, a escuchar la octava sinfonía de Beethoven. Todo como oficial alemán. Así que podían haberme matado los de la resistencia. Era una situación muy extraña. En París, Falkenberg conoció a una chica en el cine. Descubrió que ella trabajaba para el general al mando de los servicios del ejército. La mujer le hizo a Falkenberg los papeles que lo libraban de la organización Todt. Y le dije más o menos quién era. Y que tenía que librarme de aquel uniforme lo antes posible. Volvió al despacho del general a las 12 de la noche. Y allí mecanografió todos los papeles que necesitaba para que yo quedara libre de la organización Todt. Yo fui a Berlín y a la mañana siguiente me licenciaron. En abril del año 1943, para celebrar el cumpleaños de Hitler, los líderes nazis habían decidido hacerle un regalo y liberar a Berlín de todos los judíos. En aquella época, varios miles de judíos casados con no judíos permanecían aún en la ciudad. El padre de Werner Goldberg volvió a ser arrestado y conducido al centro de detención de judíos en la avenida Rosenstrasse. Las familias de los detenidos se concentraban en el parque del otro lado de la calle, a la espera de noticias de sus allegados. Esta se consideró después la primera protesta que se hizo nunca contra el régimen nazi. Una mañana en la que estaba yo allí, me acerqué a un coche abierto de las SS y en el asiento delantero iba un antiguo compañero de mi clase. Me acerqué al cordón policial y le cogí del brazo. Le dije, Gerhard, gracias a Dios estás aquí. ¿Qué pasa?, me dijo. Mi padre está aquí, le contesté. Me dijo que estaba de suerte porque él era el jefe allí. Me dio su tarjeta y me dijo que le llamara por la noche. No puedo irme de aquí, le dije yo. Y él me dijo que sí, que me fuera.